¿Qué tal si vamos con un favorito de Eurotrack? Eso es. Está cargando el juego, en el mapa. Y hablamos un ratito. Bueno, está aumentando la cantidad de presupuesto del vehículo. Se va de Odense hasta Aberdeen, Gran Bretaña, conducir. Me faltaba parte del mapa hacia Aberdeen. 93. Ya. ¿Respondo con los pedales? Sí, perfecto. Ya. Está súper bien, funciona con los pedales, así que vamos bien. Sí, responden bien. Una de las cosas que lo plantea como ventajoso quizá, que no es activo la monitorización de OS. El problema de la voy a avanzar. Atención desactivada. Ya, perfecto. Ahora volvemos atrás. Ups. Casi que hago recorrido del camión. A ver. Por ahí, monitorización desactivada, así que va a estar relativamente bien. Bueno, el anticuerpo para acá. Perfecto. Ya. Y que tengo acá el micrófono condensador, así que no puedo ponerlo como tan cerca. Modo captura. Ahí. Medio. Que justo. Ya. Y una de las cosas que estaba comentando es ay, espera que hay que también ver. Espera que no había de audio. A ver. Hay configuración de sonido. Hay que ver la línea de audio que tiene. Ya 94. Siempre baja un poco de 100, así que. Ya. Está monitorizando. Se escucha. Está en 100. Aló, aló. Perfecto. Vamos a detener grabación porque así está bien. Así que vamos a comenzar a hablar un poco mientras jugamos el Eurotrack. Ahora sí. Una de las cosas que estaba pensando durante el último día mientras hice el receso del fin de semana es acerca de ciertas cuestiones, ciertas transformaciones que han ocurrido, por lo menos en lo que respecta de repente como a las bibliotecas digitales de música. Como nosotros veíamos de repente en los años 90, 2000, eran las generaciones de música, pero ahora voy a hablar acerca de la plataforma de peer-to-peer, torrent, y después de la plataforma de streaming, como netamente un usuario que he hecho de este tipo de cuestiones durante ya más de 20 años. Eh, y te ocurren cosas. Te ocurren cosas cuando ya te conviertes en una especie de melómano entrando a los 30, cuando ya quieres recuperar la música que te acompañó por años, por décadas, o la música de tu juventud, de los 20 años mientras tú estás en la universidad, tú escuchas esos discos y que querías tenerlos. Alguno que sea por lo menos uno de una banda representativa, pero es lo que es. Así que, mira, yo tuve una experiencia súper esquía con lo que fueron las plataformas de música digital, puesto que no existían. Cuando a ver, en 1994 ocupamos cassette todavía. Era muy extraño encontrar reproductores de CD en esa época y eran caros, eran caros. Eran mini componentes porque no habían radios pequeñas con estilos de las Philips, que podían reproducir CD. Eso era bastante extraño. Así que yo tenía que comprarse mini componentes con lectores de disco compacto. Había tiendas, pero el CD era por lo menos hasta 1995, 96. Bueno, que privativos, si de hecho tenían Killer Cats de Killer Instinct de la Super Nintendo y no lo podían reproducir en ninguna parte. No era gran cosa tampoco el soundtrack.
bueno, a ciertos años ahora se le da un culto especial. Por ahí debe estar, sí. Ese sí debe tener casi como 28 años. De diciembre del 95 al 2023. 25 años ya. Ese es el más viejo que tenemos. El Killer Cats de Killer Instinct que está ahí en los archivos. Eh, decir, por lo menos, es que ya en 1974 lo que podía encontrar de música era música por cassette. Que era más común, era más barato. De hecho, hacer por lo menos, no sé, como backup o cierto modo como copias. Copias de apoyo comparado, no sé, con otros tipos de formato que venían más adelante. Y no sé si era más llevadero, porque mucho. A ver, nosotros ocupamos cassette prácticamente hasta 2002, después que comenzamos con el CD. Bueno, el CD lo estamos ocupando en la computadora bastante tiempo antes, así que voy a rellenar de nuevo. Ya. Y no, manito, porque no estoy tomando los pedales. Espera que termine el recorrido. Ya. Y teníamos, a ver, por lo menos la posibilidad de estar ocupando CD ya masivamente del año 2000 en adelante, 2009 DVD, mayor archivos de audio. Es que mucho se facilitó en esos años por lo que era los formatos de CD y DVD, especialmente cuando podía música MP3 aunque sea de 128 kilobits por segundo, así que bueno, no señalizo. Bueno, dale, saca esta cosa del. Todo el botón culiado. Está como el botón, weón. No, y puede sacar la sombrilla, weón. Está como palo el botón, weón. Está hecho un palo el botón. Ya, ahí. Que más me acomoda así. Sí, así más cómodo. Ya, ya. Y tú tenías por lo menos de esos soportes para escuchar música en formato MP3, WMA. OGG aún no aparecía porque el OGG era propiamente dicho de como de archivos de transferencia por infrarrojo de teléfonos de repente que tenían muy pocas posibilidades, que eran teléfonos no smart por lo menos del año 2007. Era muy propio el OGG. Después teníamos el WMA, que era una especie como de WAP debilitado. Era como el MP3 pero más mula la calidad de transferencia. Y el MP3 que ciertamente venía a 128 kilobits por segundo, que tenía una calidad decente para escucharlo en un equipo, pero que no tenía eh, grandes características tampoco. El de 192 y 128 se convirtió como el estándar de escucha en ese momento, porque eso es lo que ofrecían las plataformas. Las plataformas peer-to-peer en este caso solamente te ofrecían de repente como carpetas de discografía o temas. Las carpetas de discografía eran más cómodas por esto que venían con un nivel 192. Casi, ya las últimas veces ya de 2010 venía a 320 kilobits por segundo, así que era por lo menos como música de alta definición dentro de lo que venía de esta carpeta. Pero antes que eso, todo venía a 108 kilobits, 128 kilobits por segundo, que era así como el ripiado de CD. Puesto que también debido a esos formatos digitales los formatos de disco físico desaparecieron, o más bien retrocedieron un poco, pues igual había un acá bastante incipiente, por lo menos en música rock, de lo que eran discos compactos, la gente compraba. Ahora se viene como a redescubrir cierto modo como formatos, de repente por cariño, para mostrar de repente como música que tú vas guardando con el paso del tiempo.
puede que escuchaste, pero tú quieres conservar ciertas cosas, no sé, para recordar tiempo, fue la música que tú escuchaste a los 15, a los 20, a los 25, y quieres recordarlo con un formato físico que te recuerde con cosas concretas de lo que escuchabas en ese tiempo. Bueno, digo ese tiempo, así como apenas 10 años atrás, pero es que por mi parte, mira, yo me sentí más acompañado de la música que propiamente dicho por la gente. Yo cuando estaba ya en la universidad tenía que viajar a otra región y pasaba prácticamente horas solo arriba del tren. Así que como que no conservé muchos amigos de la universidad porque vivía lejos y era complicado. Y no que fuera una cuestión compleja, pero no sé, como que iba cada uno a lo suyo en ese lugar. Y no existía, por, digamos, tanta, tanta amistad por parte de los colegas. No sé qué, había bastante aprecio, pero una amistad real no, sí. Bastante, pero en algún momento se iba a competir con ellos. Así que, pero en buenas ligas, o sea, no desechar porque sean amigos en un principio y después se desechen porque son competencias profesionales. Así que, no. Hay gente que lo hizo y fue bastante funesta. Hoy están prácticamente fue de circulación, sí, con motivaciones bastante extrañas. Mira, lo que puedo decir a propósito de que cuando aparecían cassettes en Rancagua, en la ciudad que me queda al lado, teníamos la tienda, la Panavisión. La Panavisión era una tienda bastante grande que tenía cuestiones de electrónica de la época, del año 96, y en su subterráneo tenía cassette, pero nunca vi en la vida una friolera de cassette puestos también en una especie como de columna de madera colgado. Había de todo. Sinatra, Jackson, ranchera, lo que fuera. Era como en nuestra primera tienda estilo feria del disco, una cosa así como ameba, como lo que tienen los americanos ahora, como de estas tiendas departamentales dedicadas a la música. Y era lo que había. El CD era aún un poco prohibitivo, si bien se vendía. En ese tiempo era un poco extraño encontrar buenos reproductores de CD, a menos que se compraran en Estados Unidos. Ahí lo que sería el mundo del audio hi-fi, pero eso es cuento aparte. El mundo hi-fi fue mundo aparte. Ya, me voy a ir ya. Así más cómodo, ya. Y esa tienda duró hasta el año 2002. Puesto que la gente ahí más compraba repuestos de electrónica, cables, enchufes y adaptadores, antes que cuestiones de los cassettes. Y los cassettes fueron desapareciendo. Como reduciendo las tiendas físicas, primero con los CD, ya en 1998, porque la gente comenzó a comprar los cañones agua. Estas cosas de 4000 watts. Realmente te preguntas si que esa potencia era real o no. Para dejar sorda absolutamente la cuadra. Están los viejos equipos agua, entre otros. No sé, lo más potentes se pueden comprar Kenwood, Denon, Sony Muteki, las torres Sony antiguas. Pero los normales no sé, se compraban un agua o un IRT, que era como la fábrica nacional de electrónica en los años 90. No eran malos equipos los IRT, televisores y radios, pero eran bastante decentes. Mejor que varias cosas de marcas secundarias que tiene Falabella, Ripley y otras tiendas departamentales. Bastante mejores.
Eh, Tuvimos dos tele IRT en los 90, eran bastante funcionales, duraron como 16 años cada una. Harto, po. Una blanco y negro y otra de madera. Eh, con una carcasa de madera color de 14 pulgadas. Creo que los dos eran de 14 pulgadas, uno en blanco y negro y otro a color. Pero eran buenos televisores. Aún le funcionaba la perilla, no teníamos que cambiarla con alicate. Así que. Ujú. Y ocurría así. Y esas eran las transformaciones que a nosotros nos pasaban la cuenta. Así que, por lo menos, ya llegando al 2000, se popularizaron los CD, comenzaron con estos los mini componentes, que están estas radios, la agua, el agua con la bandeja de 3 discos, de 6 discos, entre otros. Reproductores venían con el tape para los cassettes. Podían grabarse usando un cassette para lo que venía en el CD, entre otros. Así que por lo menos tenía hasta con capacidad así de karaoke que podían poner un cable de micrófono y enchufado al equipo. Así que era bastante, no sé, funcional de repente para cuestiones como festividades vecinales y cosas por el estilo. Pero bueno, en el caso de nosotros, como no hacía mucho ruido, como que era bastante esquivo, así que manteníamos la misma radio durante bastante tiempo. Creo que hasta el año 2009 teníamos radio con casetera, pero para las cosas más puntuales o más modernas teníamos el computador, así que se podía escuchar música en el computador ahí. Porque antiguamente los lectores de CD venían con un puerto de audífono, así que uno podía poner un disco y como antiguamente los lectores de CD venían con un eh, perilla para volumen, venían con un potenciómetro integrado y para escuchar con audífonos uno ponía un disco y sonaba. Puedo detectar automáticamente como un disco de audio y se podía escuchar con un audífono conectado un mini jack al lector de CD. O se podía escuchar con los parlantes. En este caso los parlantes plomos que teníamos clásicos en la época. Oye, se echa de menos ese tipo de parlantes. Igual chirrean caleta, pero el plástico era muy bueno. El plástico era muy bueno. Hasta los parlantes baratos de esa época eran buenos. No, es que era otro plástico, no es el plástico chino de ahora. No. Sí, es que el plástico de ahora es de tacto débil, no, el otro era resistente, yo creo que era hecho como en Indonesia, no era 100% chino, así que tenía una calidad soberbia. El plástico de esa época era muy bueno, muy bueno. Y, y tenía estos parlantes, de repente, no era con subwoofer, el subwoofer comenzó después del boom de las películas y del DVD, que la gente quería tener home theater, y ahí retrocedieron también los videoclubs. También otro granito, porque se fueron primero las tiendas de disco, porque la gente prefería de repente estar escuchando la música en MP3 y no sé qué. Y no sé, los discos como que desaparecieron. Igual como que, no los discos hayan desaparecido, sino que las tiendas físicas retrocedieron y se fueron a un formato digital. Y muchas de estas cosas de lanzamiento importado, digamos, de música rock entre otros, comenzaron a ser como un mercado nicho, pero no tan nicho tampoco, no tan pequeño. Eh, ya hay tiendas de disco por lo menos que tienen buenas colecciones y se pueden encontrar cosas importadas de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos nunca dejó de vender discos. De bandas nuevas, bandas no tan nuevas, pero que son más o menos representativas de los años recientes. Después voy a encontrar algunas de esas, algunas bandas buenas de rock. Eh, yo escucho más rock progresivo y ópera rock, falsa ópera rock. Ahí voy a contar sobre Ayreon, Beast in Black, Camelot, Queensryche,
Sabotage, entre otros, Saxon, Uriah Heep y la colección de discos que tengo ahí arriba. Le voy a dedicar una sección de los discos que tengo, o sea, de los que lo que he tenido por el momento, así que no son muchos, pero han sido bastante selectivos. No son muchos, pero son bastante selectivos. Son sí, la mayoría. Y cassette. Vinilo está súper. Si bien hasta hace 6 meses vinilo está a buenos precios, ahora se fueron al carajo. Se fueron al carajo. Como que doblaron el precio de los vinilos. Y no están sellados algunos, así que por lo menos son 30, $40, así que es un poco abusivo con lo con respecto a los precios, no sé. Y son de tiraje no deben costar más de $25, no más allá, pero cuestan 45, casi 80, dependiendo de la magnitud del artista también. Pues, o sea, y que tenéis que comprar solamente para un artista extraordinario, muy pocos discos en vinilo, versus, no sé, a los más, de repente, más representativos o más ocasiones tenerlo en sí, los que están. Pero si uno es un millennial, por supuesto que la mayoría de los artistas que va a estar escuchando están en sí y no en vinilo. A menos de que sea un melómano y le guste de repente estar escuchando el mejor formato posible con el fray muy típico de los discos. De los discos de vinilo, el fray. Sí, el ruido blanco que es tan necesario y que fue eliminado del sonido digital. A noise lock, como le llaman un tipo por ahí. El ruido analógico versus eh, el silencio digital. A noise lock. No sé, parece que era un tipo experto en cuestiones hi-fi, el que hablaba acerca de estas diferencias, pero diferencias súper sutiles. Diferencias súper sutiles. No es que fuera así como hiper importante. Creo que el tipo vendía así como sistemas de reproducción de música avanzado y que ocupaba de repente Power and Wilkins y otro tipo de tecnología de repente para gente que quiere escuchar ópera en la casa, y el tipo vendía así como parlantes hi-fi, pero brutal. Ahí me metí en ese tema hace como 2 años. Igual no tengo para comprarme un equipo de esa magnitud, pero estar bien informado. Netamente por cultura. Netamente por cultura. Está buen ritmo, así que vamos bien. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ya 23 minutos. Estamos perfectos. Ya. Vamos a terminar el recorrido, y por eso hay que hacer de repente cierto tiempo y estar explicando cosas. Y esta tienda Panavisión desapareció. Como todas las tiendas que vinieron, que se dedican exclusivamente a los discos. Después vino Feria del Disco, Feria Mix. Había otro también. Feria del Disco, Feria Mix, que era la misma tienda que vendía de repente ciertas cuestiones y solamente sobrevivían con lo que eran los discos, los programas de televisión, de los reality. Entrando en los años 2000, estas tiendas de discos solamente sobrevivían con lo que vendían de las canciones de las teleseries y de los reality show. Porque ya cuestiones, ya otros gustos eran minoritarios, pues no era tirarle Miles Davis y John Coltrane a todo, no. No. Hay gustos de la mayoría, de repente cuestiones bailables de los años 90, y eso es lo que la gente compraba de discos mayormente, y eso es lo que mantenían las grandes tiendas. Ya netamente la música orquestada instrumental era más propio, no sé, de la radio, especialmente, no sé, como toda una como la Amadeus en Chile. La Amadeus ponía música instrumental y creo que música académica. No sé si óperas, pero sí música académica, docta. Música de cámara. Ellos ponían. Después se la vendieron a un tipo que esta radio
Cuando prácticamente terminó, se lo metieron a un tipo que hacía cumbias, imagínate. Pero estuvo funcionando hasta el año 2012 la Amadeus, era bastante buena, igual que la radio universitaria. Esas siguen funcionando, pero de repente como que ponen fado, bossa nova y ciertos especiales de música instrumental. Pero eso, netamente por cuestiones de amplitud cultural y de divulgación, las universidades van a tener esas radios, pero el resto del dial MFM propiamente dicho, es muy raro que den música de ese estilo. Y quedan especiales respecto a ese estilo, así que es bastante extraño. Ahí pueden encontrar muestras de repente de música de alta definición, pero hacia allá vamos, de a poco. Cuando llegaron los 2000 es que tienes en las primeras plataformas de peer-to-peer, de estas de compartir, digamos. Y la primera fue Napster, antes del litigio con Metallica. Antes, digamos, teníamos una conexión de 56 kilobits por segundo y en Napster era rápido. Igual como tira malware, pero no tanto como Ares. Ares era la más sucia de toda la wea de peer-to-peer, y voy a explicar. Napster era rápido. Uno se demoraba de repente en una conexión que tiraba como... Porque de este total de 56 kilobits hay que dividir por 8 y eran 7,8 kilobits la velocidad de bajada. Entonces una canción se demoraba, teniendo una canción MP3 de 5 megas, de 7, a ver, como casi 4 minutos, 4 o 5 minutos, una canción de por lo menos 5 megas, está, no, un poco más, 8 minutos en Napster. Eh, para ese tipo era rápido. El tipo de referencia en Napster para ese tiempo eran, es decir, una canción de 5 megas a 7,8 kilobits por segundo de una conexión de 56 kilobits era rápido. Una canción descargarla en 10 minutos o menos. Bueno, en ese tiempo ahí estábamos aprendiendo también otras cosas, Mulatronia, estamos ocupando Windows 98 pero a full. Lo ocupamos netamente para escuchar juegos y unos pocos trabajos de repente antes de la universidad. Ahí me dio es que después voy a explicarlo en la segunda parte de lo que era 98 y XP. Pasar la transición, netamente cómo pasar la transición ya, entre sistema y sistema. Y resulta que el Napster lo sacan de la nada y después uno de repente revisando ciertas páginas, foros, dicen ya ocupamos Softonic para bajar el programa, Softonic antiguo, que era bueno, no es la mierda que tiene puro virus de ahora. Y cuando era bueno. Y resulta que porque yo ocupaba, y mi hermano el equipo. Y resulta que teníamos la opción de descargar después que bajaron el Napster, el WinMX. El Napster lo ocupamos como 6 meses. Cambio. WinMX 6 meses, creo que un año. Funcionó un poco mejor. El WinMX era como Napster, era parecido. Después, año 2002, viajo a Santiago y resulta que veo que mis primos están ocupando el Emule. El Emule no mismo que peer-to-peer, sino que es bastante lento, que tienen ciertas cuestiones, no sé, como cierto, a ver, links que bajan con peer-to-peer real, que no era como la carpeta compartida, sino que era como Torrent, era más parecido a Torrent, pero Emule era mucho más lento. Ellos ya al 2004, puesto que eran medianamente más pudientes, tenían conexión
eh, ADSL de 96, que fue la primera ADSL que salió. Después salió la de 128 en el 2005. Pero ellos tenían esa banda ancha, digamos, entre comillas. Todavía no con tarifa plana, ¿o sí? No, sí, ya tenían tarifa plana, sí, los cabros igual tenían más rápido que para nosotros. Sí. Ya estaban con tarifa plana y nosotros todavía... Es que las promociones de ese tiempo ocupábamos para no de repente pasarnos de la tarifa de que era del internet del teléfono, porque antes cuando se colgaba del cable del teléfono y se desconectaba el teléfono, había que pagar por minuto. Y tenía este tipo de conexiones. Estaba el Terra Libre, estaba el internet de Entel, que era una mierda, no funcionaba bien. Ocupamos el 1, 2, 3 de Entel de internet, yo creo que 2 veces, bueno, era malísimo, era malísimo. Entel siempre fue caro y malo. El Terra Libre era mejor. Ocupamos durante 2 años Terra Libre y después como que no llegó el plan ADSL 128 de banda ancha. Ahí en ese tiempo yo estaba en Ares. El WinMX ya fue historia. Y Ares ya se sabe lo que fue. Fue, digamos, aspectos culturales, fue una transformación. Después por mi cuenta, ya un poco, ya con los años, 2006, 2007, ocupé el Chareasa, que era bastante bueno también. Era más limpio que Ares. Ares estaba contaminado de repente vuelta con peer-to-peer y tanta cuestión de la toxicidad de internet. Y también Limeware, Libewire, Limeware. El Limeware era como Ares, pero también más limpio. Como que no tenía tanta saturación de cuestiones de malware dentro de lo que era el sistema. Y tampoco vimos que XP flaqueara, porque después nos cambiamos a XP y no vimos que flaqueara. No vimos que flaqueara tanto el sistema, pero igual como que existía malware muchísimo más que ahora. Por lo menos Windows Defender hace bien en ciertas cuestiones de las preguntas de seguridad, son bastante útiles, así que por lo menos al ocupar de repente ciertos programas, por lo menos que ahora vienen dentro de software libre y otros que vienen sin de repente sin mucha licencia, se redujo mucho durante el último año el craqueo. Y se compran cosas originales con periodos de prueba controlados en los sistemas de donación, lo cual vino a minimizar mucho lo que es el malware. Eh, y en conexión con lo que eran los formatos de audio, salieron en 2005 que eran los MP3, estos pendrive reproductores de música. 2000. Yo vine a tener uno en 2006, pero en diciembre del 2005, ya en las navidades, venían saliendo estos formatos MP3 porque, como no había contado en la vez anterior, comenzaron a salir los iPod. El 2004, el iPod. Y el iPod era el mini reproductor de Apple, que tiene la pantalla y tiene la posibilidad de estar viendo la reproducción de audio. Bueno, y resulta que salen estas cosas como sucedáneos, puesto que el Sony tiene por lo menos la cuota de liderazgo todavía allí en la electrónica y sacó una versión de MP3 que es bastante funcional, que viene con micrófono incorporado entre otros. Así que también las marcas sucedáneas, China, y no sé si tan China, comenzaron también a sacar sus propios reproductores MP3. Pendrives. Pendrive de música y de... A ver, voy a bajar aquí. De pendrives. El pendrive que venían para datos y para música. Era mixto, no era... porque uno podía pagar en esos reproductores también ciertos trabajos de la universidad que eran prácticamente docs hechos en Office 2003 o 97 al año 2006, imagínate. Ahora lo que vemos prácticamente es en
Prácticamente ahora no queman prácticamente nada, pero lo que era en la época era bastante grande el impacto. Eh, y estos pendrive USB venían con una capacidad de 128 megas o 256. El año 2006. Ahora el disco duro externo te sale poco menos que 4 GB, 4 terabytes. 1 terabyte es lo común. Pero antes tenían estos de reproductores MP3 de música. Y porque producían MP3, WMA y OGG no. Pero era MP3 y WMA y venía con 128. Así que por cuestiones de capacidad, si uno grababa una clase, digamos, salían de una clase de 90 minutos, salía, a ver, eh, 30 megas grabado y a buena calidad. Después para transcribir las clases, las que se podían, las que se merecían poner atención. Y más adelante ocurría que después de estos 30 megas se limitaba el espacio y uno quería poner música y no alcanzaba, así que había que ocupar un conversor de audio llamado Cool Edit Pro, quien y no sé qué pagó la licencia porque todos bajamos ese programa y estaba pagado por la licencia por Peter Kessler, no sabemos quién es, pero fue profeta en su tiempo. Y comprimíamos los archivos de 128 kilobits por segundo a 74 kilobits por segundo, así que bajaba una canción de MP3, no sé, de 4 megas a casi 700 kilobits, así que podíamos como triplicar el espacio que tenían los 128 megas de capacidad. Y más cuando se grababa la clase, y esta clase pesaba 30 megas, después había que llegar a la casa a transferirlo con el cable. Y ahí tenía que estar comprando pilas AAA para estar ocupando esta cosa, porque había que estarle comprando pilas. Ni hablar de las pilas recargables, así que había que estar comprando pilas cada 2 días para estar rellenando lo que están haciendo funcionar la máquina. Así que tenía su ciencia, digamos. Tenía su eh, complejidad. Y bueno, y tenía por lo menos esas opciones, las cuales podían ser viables o no, acerca de cómo estar grabando audio de las clases, entre otros. ¿Qué me estaba acordando en este momento? Es que me estaba acordando en estos momentos de las cosas y las peripecias que teníamos que hacer de repente, salir de la clase, conseguirnos las clases grabadas, especialmente en el curso de neurociencia, el profesor Sáez. Bueno, se llama Fundamento Biológico de Comportamiento Humano, pero le decíamos neuro. Era el curso más difícil de la carrera, pero el profe era bien interactivo con todo. Y eso que el profe era de otra facultad, bueno. Pero se pasan bien esos 20 años en la universidad. Después de eso comenzaron a salir otro tipo de reproductores más de video. Del 2008, no, 2008, sí, no, 2007. De la segunda parte del 2007, que eran los MP4. Reproductores MP4. Que eran reproductores chinos que copian a los iPod, pero ahora con video. Con formato MP4 de 320x240. Así que la gente veía de repente hasta la serie de Dragon Ball o ciertas cuestiones de anime o un videoclip o lo que fuese, lo veían en esos reproductores de video. Recuerdo haber ocupado de estas cosas MP4 y MP3 hasta el año 2015. Esto que no era tan caro, ocupé marca Microlab que costaban creo como 18 lucas, como 20, menos, como $20.
Y no eran caros, y funcionaban harto. Se cargan con micro USB y después duran como 3 horas. Y, y como dispositivo para escuchar música en viaje era bastante bueno, así que por lo menos era más cómodo que ocupar un teléfono. Porque, el teléfono puede salirse el audífono, entre otros, pero estas cosas no, así que eran bastante pequeñas y por si se les sacaba el audífono no sonaba. Funcionan exclusivamente con audífonos, así que eran bastante buenas esas máquinas, que eran los MP4 Microlab. Tuve uno de color negro, después falló, después uno plomo. Me duraron hasta el año 2015. Eso venían con capacidad de 4 y 8 GB. No tenían con SD todavía. La micro se vino después. Pero aunque venían con tarjeta incorporada, no sé, por 8 GB se hacía una buena colección de canciones para estar escuchando en este dispositivo MP4. Sí, sí, eran bastante buenos. A mí me duran como 2 años, o creo que un poco por ahí. De hecho, el año 2013 hice la tesis prácticamente con ese dispositivo. Puesto que tenía una grabadora bastante buena para estar grabando las entrevistas de la tesis. Así que, por lo menos antes de que se ocupase como tan masivo el teléfono, yo tenía estas cosas de repente como ciertas herramientas que fuesen más asequibles, no tan caras y que no fuesen tan de lujo. No voy a comprar un grabador Tascam. Si una entrevista de tesis no voy a no voy a comprar una grabadora Tascam. No, pues. Ya, voy a ver. 41. Ya. Sigamos. Estamos terminando. Estamos terminando el recorrido. Y eso, digamos que era la evolución de los formatos de audio de los años 90 hasta los 2000, lo que respecta a audio digital. Es que podría estarme acordando cosas y las voy a ir anotando, puesto que eran bastante anécdotas de los 20 años. Es que te pasa con la edad, es que uno es ese mismo de siempre, pero resulta que te ves más viejo. Se ve más viejo y no sé si indigno. Había un viejo que contaba eso, así como, tú eres el mismo, te están viendo los demás y a ti mismo te están viendo más viejo, pero tú sigues siendo el mismo. Pero eh, vas notando los cambios físicos. Ya. Hay que frenar acá, ya estamos terminando el recorrido. Perfecto. Había chocado justo ahí en la esquina. Ahí sí. Ya, estamos llegando. Así que esas son con las transformaciones, los formatos de audio que había dentro de los 2000 al 2010. Pero te voy a contar ciertas características que eran de estos codificaciones de formatos de audio, que eran bastante más específicas para el momento. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que se notaba la diferencia entre los 128, 192 y los 320 kilobits por segundo. Se notaba. Eh, Se notaba no tanto por la linealidad del formato de audio, pero sí de repente
se notaba la profundidad, ciertas pistas que desaparecían. Eh, no que tenga valor absoluto para nada, sino que soy bastante. Escuche tampoco. Aquí, ya. Aquí es. Perfecto. Seguro. Al menos yo con un porcentaje bajo de daño, man. Desenganchando. Ya. Satisfactorio. Ya. Continúa. Vamos a agregar otro nivel. De habilidades. Entre. Carga frágil. Agrega uno más. Para ir emparejando la cancha de las habilidades. Ya. 148. Ya. Trabajo rápido. Llega justo. ¿De dónde? De Christianland a Palermo. Eh, de Calanzaro a París. De París a no sé dónde. De Messina a Le Mans. Esta ruta prefiero. Pasar por Francia igual un cacho. De Christianland, Noruega a. Ya. Ah, ya. Está justo en la salida. Tengo que. Ah, no. Ay. Cargar partida. Ya. ¿Dice libre como el viento? Ah, ya. ¿Dónde está la salida esta wea? Por acá. Pero por Dios.
Oh, el weón. Está la salida culiada, weón. Aprieta el 2. ¿Dónde puta sale el mono culiado? Ya. Íbamos bien, creo. Oh, la weá nauseabunda, weón. Salía culiada. Hijo. Aquí la salía, ¿no? Para allá la. Ay, la weá enferma, weón. Salía culiada. Hacía la peor salida de la weá. La cagó. Oh, concha tu madre. ¿Dónde está la salida esta weá? Ya, por ahí. Esta parte de concha su madre no avanza. ¿Por aquí? Ah, por fin salí de la wea. Ah, por fin. Ya. Qué dolor de cabeza. Ya. Continuamos hablando. Bueno, lo que contaba eran cuestiones netamente como no tan extraordinarias de nuestra época, que era de los millennials, que ahora tenemos 36, 35, y esa otra gente que puede tener 40 ahora, de las formas que vivimos en internet y sus inicios, y especialmente con lo que tiene que ver con los formatos de audio. Mucha agua. Está bueno ver de cabina el. Ay, pero hay mucha agua. Ya, ya, perfecto. Y eso era más o menos la evolución que nosotros tuvimos de lo que fue los formatos de audio. Eh, ya, llegué de Christianland y después bajar por Italia.
Puede que fue problemática la salida de la empresa, weón. Aquí en la zona de embarque. Igual que pasar por Francia. Francia es como el final boss de esta weá. Igual tiene su particularidades. No, si netamente lo hago con un fin testimonial, de repente para que gente sepa cómo vivíamos nosotros la evolución de la tecnología. Después voy a hablar acerca de los discos que tengo, con qué significado tenían, ¿no? O cómo llegaron. Pero bueno, voy a cagar por aquí. Se ve mejor en formato cabina acá. Este recorrido. Aunque va a cargar un poco más el procesador, pero hay que andar más rápido. Eso es. Puesto que la lluvia igual es bastante potente. De hecho voy a hacer un serio cambio acá en lo que es el ajuste de cabina, bueno, porque está muy lejos. Me siento como si estuviese dentro de la cabina del camión. Esto está viendo así. Y bajarle un poco. Ahí. O sea que no tiene absoluto visión de todo. Así como sería. Es que esta vista muy amplia, cuando queda muy adelante el volante, es recomendable recién cuando tú tenés una pantalla muy grande como de 40 pulgadas. Por aquí. Atrás el embarque. Sería así. Una vista de cabina, lo cual se ve bastante bonito con efecto lluvia. Eh, Estoy con el video al mínimo. Eh, También te lo hago para que no suene tanto la turbina del procesador. Si no, no tendría computador y no me hubiese durado 7 años. Eso es por aquí, con cuidado. Y ahora. Oh, así. Y ahora para acá. Ya, ahí sí. Así más como. A ver, que llegar al fondo y do lado izquierdo. Ya no tuve bastante dificultad con salir de la empresa con esa huevada de vuelta. No, la cagué, pues weón. No me cagué, conchito. Otra vez. Ya, carga rápida. O sea, ¿cuánto perdí tiempo, weón? Ya, bueno, si cargó la cagada de empresa, ya me. No. Ah, pero bueno, la salida de la cagada de empresa mugrienta. Bueno, me hizo el favor esta concha de su madre de grabar aquí afuera, weón. Ya hacía mucho que estuviese dentro de la rotonda de mierda de la empresa culia. Discúlpeme la expresión, pero ya sería mucho. Ahí sí. Hay que pasar por el túnel. Irse al land, pasando. Sería mucho la ruina de la empresa culia. Piensa que sea una cuenta digital, pero igual se siente la pica, weón. Se siente la pica que está perdiendo, pues, weón.
Y eso significa entonces que también perdí la vista de cabina. No, pero así más cómodo. Así más cómodo. Ya. Continúo. Y eso es lo que atestiguamos de repente entre los años 2000 y que quería estar contándolo. Si quieren alguna profundización ahora acerca de los formatos de audio que teníamos disponibles desde esa época. El cassette era un recipiente, una caja plástica que tenía dos cintas que están adosadas a dos rollos, de un lado y otro. Bueno, ha sido el río más accidentado que haya probado en esta caga de juego, la cago. Hijo de la gran puta, de nuevo. Como que no quiere que continúe la weá, no sé. Te duro el plástico esta hueva. Súper, pero súper accidentado el viaje, weón. Horrible. Porque perdí la orientación de donde mierda estaba. Eso es lo que te ocurre. Porque las cosas no están saliendo bien. Porque topa la carga, porque hay que tener conciencia del ancho de la cagada de camión. No hay recorrido. No hay conciencia sobre la carga que le pasa al camión. Y más con las cuestiones climatológicas peor, pues, weón. Así que. Mira cosa es, pues, weón. Así se ve esa wea. Ya. Mantente más la línea del medio. Pues, hay camiones anchos y la carga igual, así que hay que tener sumo cuidado. Ya en Europa Central es más fácil, pero lo que es esta cosa de salida de aquí está complejo, weón. Igual hay que tener cierta capacidad de concentración, puesto pero de cierta barrera a la salida de las ciudades. Está la barrera culiada. Ya, ya. Está justo puesta ahí, ¿no? Ya. Ahora que no deja entrar. ¿Aquí era? Sí. Ya. Puta. Pero mantente. Es muy comprometedora la carga. Sí, el peso de la carga es lo que caga. Y ahora va a caer.
pasó, sí. Y está atento de repente acá también a las barreras. Sí, se ve pésimo, pero prefiero verlo de fuera. Pero había topado bien. ¿Dónde era? Ah, era para el otro lado. Estoy totalmente confundido, weón. Vaya. Ya. Esto. Ya. Embarque. Llegamos a Europa. A la Europa. Trans Europe Express. No. Computer libre. Qué vuelta buena. Qué buena la vuelta. Para compensar la mala pata de todo este rato. Que tengo que tener cuidado porque me mancho la carga. Así que hay que tener bastante cuidado con los daños que pueda tener el camión. Así como son recorridos de vuelta larga, hay que tener ojo. De combustible va bien. De combustible va bien. Quiero que apretar F1 para estar viendo la cantidad de combustible que tiene y todo. Ya por lo menos.
El otro día, hoy día mismo, en la tarde estaba viendo con Turco, está transmitiendo el Eurotrack, pero ya está a nivel pro. Po. Bueno, y como decía hace poco, lo que hace esta caja o case de plástico que venía con dos rollos de cinta, los cuales pasaban por unos pedazos de plástico o de goma que tenían en la base. Y eso era rebobinado por los lados A y B. Eran reproducidos por lados A y B. Y tenían como, a ver, doble registro de la cinta. Después voy a mostrar eh, ciertas cosas que tengo, que son los disquetes, los teléfonos antiguos y los sí, para que estar hablando de repente como en cierto modo como venían en estos formatos. Así que lo voy a hacer del mismo modo como hice las cosas desde el PlayStation 2, de los accesorios que tenía para el PlayStation 2, acá viviendo en la mesa cierto modo ciertas particularidades de estos formatos, así que voy a subirlo en video. Así que netamente como para compartir ciertas cuestiones. Bueno, no puedo decir coleccionismo a las pocas cosas que tengo, pero son. Cinta VHS no, creo que no tengo. Cinta VHS, como no teníamos VCR, el reproductor de video, porque lo podíamos prestado en los años 90, así que no lo teníamos, pero ese cintas de video parece que no. Por ahora no. Se hace un poco difícil de encontrar a esta altura. Cassette se puede encontrar, pero cintas de video VCR no. Está muy complicado. Cassette de repente hay gente que importa a buenos precios. Compran 10.000 por 10 y lo hace para hacer mixtape de repente música ochentera. Netamente de nostálgico, pero que son como remix de música ochentera, los famosos mixtapes. Así que no. Muy grupo de la cultura noventera de la reproducción de video con cinta. Y resulta que estas cosas venían con una especie de el tape deck, que era el controlador. Tenía de dos direcciones, tanto para reproducir la cinta de un lado hacia otro. En los equipos más avanzados era cinta lineal y en otros venía inverso. Dependiendo de cómo iba la casetera o el tape deck dentro de lo que era el equipo de la radio. Aunque pueden ser radios pequeños o radios muy grandes. Así que tenían ciertas particularidades. Algunas eran más complejas que otras no. O sea, ni parientes de lo que teníamos por lo menos esos años en cuanto a, en cierto modo, digamos, eh, se tomó como reproducción de audio. Y lo del cassette era lineal, netamente, como que no tenía muchos bajos. No tenía muchos bajos el cassette, netamente era como un reproductor lineal, está configurado para estéreo sin mucha sofisticación, así que no existía el ruido del fray del vinilo, pero tampoco existía mucho bajo que sí vinieron con el CD. Y ahí el CD, cuando se puso masivo, comenzó, comillas, la evolución del audio de los equipos de música y esta cosa. Porque ya venía con los bajos incorporados, especialmente con el boom de la música electrónica, el techno, en 1997. Y de ahí comenzó esta cosa también de la música latina. Porque eso es lo que mantuvo el, el mercado local de discográfico, que realmente venía de Argentina en su mayoría, pero eso es lo que mantuvo. Fueron los programas de la tele, la cumbia, el techno y un poco más. Ya el otro eran como eh, mercados de nicho. Ya otras cosas eran mercados de nicho, no sé, rock de repente, pero era mucho menos. Era mucho menos. Y lo que se tenía de repente cuestiones más que como una archivística particular, así que por lo menos que hay tiradas nuevas de música antigua y por lo menos se agradece.
Después voy a explicar en qué tipo de registro había. El cassette venía, por decirlo, en cinta metalizada, las originales. Que, cinta metalizada era bastante mejor que la otra que venía como de nylon o plástico, no sé qué tipo de material era, pero era una cinta transparente que se colgaba de los cabezales y había que estarla eh, desenredando dentro de la radio. Y esta gente la pegaba con unas, como con una cinta, un pedazo de papel, para seguir reproduciendo la cinta así que se rompía. Creo que la pegaban, no sé, con... Le pegaron como un pedazo de papel a la cinta para que estuviese girando con la música y de repente estos tapes fallan y sonar como... Estos tapes de fallan, estos cabezales que tenían dentro, porque eran como los cabezales de video, puesto que eran como bobinas que leían estos rollos, y eso es lo que salía como señal de audio, creo. Era audio analógico. Y sonaba, sonaba bien, pero que fuesen así como eh, un sistema de audio sofisticado, ¿no? Era como... estos formatos tipo tape o cinta están pensados para ocuparlo en la radio de un auto. Puede que aparecen otros tipos de cinta y otros formatos después desde los años 50. Puesto que en los años 50 algunos autos en esa época tenían tocadiscos. Y como no podían ocupar un vinilo gigante de estos de 30 por 30 dentro de un auto. Era bastante escandaloso, así que por lo menos aparecieron ciertos tapes o ciertos cartuchos que fueron primero de cartucho, después en no Laserdisc, no, pero sí en cassette, que eran estos tape deck que ponían los cassettes adentro. Nosotros llamamos cassette, los gringos le llaman tape, igual que los de video. Los gringos estadounidenses le llaman tape a tanto a los de video y audio. Le llaman a esto a lo que nosotros llamamos cassette, así que... Y el reproductor de cassette de video también tenía dos cabezales primero y después cuatro. Y había que hacerle mantenimiento, así que estas cosas tenían magneto adentro y era un huevo grande que teníamos que estar llamando a los técnicos electrónicos que pues estuviesen limpiando los cabezales. No sé cómo lo hacían, pero de repente como que trabajaban, estaba ciertamente cargado y que tenían que estarlo desenchufando porque trabajar netamente con ese tipo de mecanismo. ¿Por qué era un mecanismo? Porque era una cuestión mecánica y eso es lo que leía el rollo de la cinta. A diferencia del cassette de audio que eran dos lados, el cassette de video solamente tenía una sola dirección, un solo lado. No tenía lado B. Pero digamos, la calidad de video era de 320 x 240. Al año 94 estaba bien. Ya después comenzaron a salir los formatos de DVD que eran de 566p, que era como la mitad de 1080. Con 720 x 576, 640 x 480, algo así. Que eran los DVD. Pero antes que cualquier otra cosa, es que no había más formatos. El HD tampoco existía. Digamos, el HD 720p aún no. Ni en broma. Y menos 1080. Digamos. 94, 98, 2002. Recién el HD vino a salir masivo, 2006. Y comenzaron a subir los primeros cuestiones en alta definición. Y ahora pues tenemos prácticamente 4K, 8K. Pero, ¿para qué? Me pregunto de repente para qué tanta sofisticación de repente en las cuestiones de resolución de video, pero sí. Las películas clásicas nunca le hicieron un escalado. No las subieron en Blu-ray tampoco, así que por lo menos el mayor catálogo de películas clásicas, digamos, históricas están en DVD. Y eso, o sea, depende. Tampoco lo que está disponible en 4K es lo mejor del universo. De repente está el MSU. No, el MSU es entretenido para verlo en la tarde con la familia, pero es como llega y bote, bueno, es como muy blockbuster.
como que lamentablemente el gusto blockbuster contaminó el buen gusto que la gente al menos tenía por películas en casa. Ya verla al cine ya es distinto, es otra experiencia, pero no, es que el cine es más, yo creo más impresionante para niños y familias por lo menos más, no es más infantilizado, pero lo que era más cuestiones de autor de repente, no tanto de disfrutarla en el cine. Y en el tiempo que salieron las buenas películas del siglo pasado, al 76 no había HD, no había HD. Voy a cosa. Voy a dejar grabando hasta acá. Yo pienso que voy a dejar grabándolo hasta aquí, así que yo pienso que está oscureciendo, así que a limpiar ahí atrás. Voy a dejar aquí. Pase el cierre del audio. Así que por ahora grabo hasta acá, así que fueron como 1 hora 20, 1 hora 21. Así que eso. Hasta luego, que les vaya bien.